Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Familia, feliz y bendecido martes 8 de febrero. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día y ofrezco esta reflexión para que el Señor nos dé a todos la luz, nos dé la paz, nos dé la fortaleza, nos dé su espíritu para poder tener el discernimiento y orientar nuestra vida por el camino de la voluntad, por el camino de la gracia, por el camino que Dios quiere. El Evangelio para este día está tomado, familia, del capítulo 7, versículo 1 al 13 del evangelista San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse ante las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen tus discípulos la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios para mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio vosotros decís: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís. Y como estas hacéis muchas más. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, es hermoso y maravilloso encontrarse con Jesús, encontrarse con el Señor. Pero ¿para quién es hermoso y maravilloso encontrarse con Jesús? Para el que se reconoce necesitado, porque va a recibir a Jesús como la gran respuesta del amor de Dios. Es hermoso para el que se reconoce pecador, porque luego recibe a Jesús como la alegría del perdón. Es hermoso para el que se reconoce ignorante, porque va a recibir a Jesús como la luz, como el camino, como el sentido de su vida. Es hermoso para el que se reconoce enfermo o herido, porque luego recibe a Jesús como el médico. Es hermoso para el que se reconoce afectado por el enemigo, por el demonio, porque luego Jesús viene como la gran liberación. Familia, pero el Evangelio de hoy nos habla de que habían unas personas que no se alegraban de encontrarse con Jesús. ¿Y por qué no se alegraban de encontrarse con Jesús? Porque no se veían necesitados, porque no se veían pecadores, porque no se veían ignorantes, porque no se veían enfermos o heridos, porque no se veían afectados por el demonio, por el enemigo. Es más, estas personas se creían sanos, santos, sabios y fuertes. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de lo bien que estaban. Creían que estaban muy bien. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quiénes eran ellos? Dice el Evangelio que eran los escribas y los fariseos. Para ellos Jesús era motivo de confusión porque ellos tenían su propia manera, su propia forma de anunciar el reino de Dios. Para ellos el reino de Dios consistía en el cumplimiento estricto, riguroso e inhumano
de la ley de Moisés. Como ellos no se reconocían necesitados, entonces no recibían a Jesús como la respuesta de su necesidad. Como ellos no se reconocían pecadores, no recibían a Jesús como el perdón. Como ellos no se reconocían ignorantes, no recibían a Jesús como la luz, como el sentido, como el camino de su vida. Como ellos no se reconocían enfermos, no reconocían a Jesús como la sanación. Como ellos no se reconocían afectados por el enemigo, por el demonio, no recibían a Jesús como la liberación. Ellos se acercaban a Jesús, pero no para recibir a Jesús, sino para juzgar a Jesús. Se acercaban al Señor no para recibir de Él, sino para atacarlo, para juzgarlo. Ellos querían quitar a Jesús de en medio. ¿Por qué? Porque querían que el mensaje de ellos, su manera de anunciar la esperanza y el reino de Dios se impusiera. Pero el Evangelio dice que Jesús, ¿qué hizo con ellos? ¿Qué hace Jesús con ellos? Dice el Evangelio que les habla con franqueza. Dice el Evangelio que Jesús golpea con su palabra esos corazones rebeldes, golpea con su mensaje esos corazones duros. Jesús usa un lenguaje duro con ellos para ayudarles a despertar, porque no comprendían, no reconocían, no entendían la bendición que Dios les había dado en Jesús. Familia, que tengan un feliz y bendecido martes. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Chao, un abrazo grande para todos, familia.